Bienvenido y bienvenida al episodio número 13, la segunda parte de Freud. En este episodio vamos a ver una segunda parte en la cual vamos a hablar de tres términos muy importantes que Freud hablaba. Son el yo, el ello y el superyo. Es importante que el episodio número 12, la primera parte de Freud, la hayáis ya escuchado, puesto que hablo sobre la conciencia e inconsciencia, y estos términos pues tendrán mucho que ver respecto a ese episodio. Y ahora sí que sí, comenzamos con el episodio. Es importante saber y remarcar antes de empezar que Freud le daba suma importancia al inconsciente. Por lo tanto, hace la teoría del ello, yo y superyo para poder explicar de alguna manera cómo esa inconsciencia está ayudada y apoyada en lo que sería el yo y el superyo, para que evidentemente no se muestre la inconsciencia, esos impulsos primitivos, tanto del eros como del tánatos, lo que hablábamos ya, para que no se vieran a la luz de forma espontánea sin que haya, por así decirlo, un mediador. Por lo tanto, en esta teoría hablará del ello como esa parte de la inconsciencia que ya hablamos en el episodio anterior y no hace falta que vuelva a repetir. Pero ahora entran dos términos muy importantes que son el yo y el superyo. Esto, para poder entenderlo, hace poco escuché un tema también de Freud y voy a cogerlo porque me pareció súper interesante. Y es que hay que imaginarse que, por ejemplo, esa inconsciencia está en una olla express. Esa olla express, si tú la tapas por completo, llegará un momento en que acabará explotando. Pero si se consigue abrir una válvula que poco a poco vaya saliendo todo lo que va generando la olla en el interior, no acabará explotando. Esto, por tanto, para entenderlo y poder aplicarlo a esta teoría, esa válvula para dejar ese inconsciente salir poco a poco sería el yo y el superyo. Por lo tanto, el yo es esa conciencia, ¿vale? Es el saber que eres consciente de lo que haces y poder aplicarlo para que esa inconsciencia que tenemos no salga a la luz. Pero claro, el superyo, por lo tanto, ¿qué será? El superyo no es más que esa moral, esa ética, es esa cultura desde pequeño, desde que nacemos, que nos van enmarcando, ¿no?, en nuestro día a día. Y esa cultura, esa sociabilidad que nosotros tenemos, es la que nos guiará y nos marcará para que el yo actúe frente al ello. Esto también, para poder entenderlo, se podría hacer un paralelismo con el carro alado de Platón. No sé si os acordáis del mito donde Platón explicaba las diferentes partes del alma. Se podría hacer una similitud, puesto que en el carro, por ejemplo, el que guía a los dos caballos sería el yo. Y cada caballo sería el superyo y el ello. De forma de que el yo está haciendo de intermediario continuamente con el superyo y con el ello. Es decir, con la inconsciencia, esos impulsos primitivos, y con la sociedad y la cultura, que es la que nos marca para poder saber si un acto es bueno o no, si se puede hacer una cosa u otra. Y es importante lo de la cultura y lo de la sociedad,
Porque claro, depende de donde seas, la cultura va a ser diferente. Y ese super yo también será diferente. Y marcará el que puedas hacer una cosa u otra. Por lo tanto, estos tres términos, para dejarlo resumido, sería: el super yo es aquello referente a la cultura y a la sociedad, que desde pequeño nos va, pues, por así decirlo, enmarcando, guiando y teniendo en nuestra vida. El ello sería la inconsciencia, que ya hablamos de ella en el primer episodio. Y por último, el último término sería el yo, que sería esa razón, sería esa parte consciente que tiene en cuenta tanto la inconsciencia como la parte cultural de la realidad. Pues bien, esto es importante, que ese yo esté, por así decirlo, en armonía y sea capaz de poder expulsar poco a poco, como en la olla express, esa inconsciencia, ya que si se consigue o se reprime esa inconsciencia y no se puede escapar poco a poco, habrá un problema. Ese problema Freud dirá que es la neurosis, o como antiguamente se decía desde el siglo XVIII, esa histeria. Entonces, una forma de ir escapando de esa inconsciencia, Freud dirá que, sobre todo en su última etapa, que será a través de los sueños. Por eso, cuando él en su consulta trataba a los pacientes, se fijaba en los sueños y hacía que le contara qué era ese individuo, qué era lo que soñaba. Porque si podías llegar a la raíz de la inconsciencia, que se podía llegar a través de los sueños, pues Freud creía que esa persona que sufría de histeria o de neurosis, como diríamos ahora, pues podría ser curada. ¿Y por qué entonces esa inconsciencia se libera, se escapa en los sueños? Pues bien, Freud dirá que a través de los sueños nuestro yo está como aletargado, está dormido, y entonces puede sobresalir, ¿vale? Puede adelantarse al yo, esa inconsciencia, ese ello. Por lo tanto, a través del sueño, pues se liberará todos esos aspectos de la inconsciencia, esos impulsos que estamos reprimiendo a través de la cultura y a través del ego, y se escapa y se libera a través de los sueños. Anteriormente a los sueños, por ejemplo, Freud se centraba mucho en lo que sería la hipnosis. Esa hipnosis es la que te ayudaba a quedar en un estado tan aletargado que la inconsciencia pudiera florecer sobre el ego o sobre el yo. Entonces esa fue como la primera etapa de Freud, donde sí se centró en hacerlo de esa forma, pero posteriormente, ya en sus últimas etapas, incluso que tiene libros que tratan sobre los sueños, pues se centraba en eso, en los sueños de sus pacientes, para poder acceder a ese inicio o a ese problema inicial de lo que tenía ahora, que venía producido por la inconsciencia. Porque Freud, para poder, por así decirlo, ayudar o curar a esas personas, él era consciente que tenía que llegar al inicio y a la raíz del problema. Entonces, cuando a los pacientes le preguntaba, bueno, ¿y cuál fue su primera neurosis o su primer brote, o de dónde cree que puede venir todo esto?, la gente o los pacientes no lo solían saber. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque venía por un problema de la inconsciencia que solo se podía llegar, pues a través, en este caso Freud dirá, a través de los sueños. Y hasta aquí el episodio número 13. Yo soy Ernesto Guerrero y nos vemos en el próximo episodio.